Hola a todos, soy Ricardo Rivera, médico residente de primer año del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa y vamos a hablar de los anestésicos inhalatorios. Empezaremos con una introducción para seguir haciendo una clasificación de los gases, continuaremos hablando de la farmacocinética, farmacodinámica y acabaremos comentando características individuales de los principales anestésicos inhalatorios. Debemos tener en cuenta que los anestésicos inhalatorios fueron los primeros anestésicos en aparecer y en aceptarse. A día de hoy se utilizan sobre todo en el mantenimiento anestésico y la inducción en algunos grupos de pacientes, como por ejemplo aquellos pacientes en donde no consigamos obtener vías periféricas, como por ejemplo los niños, en aquellos pacientes de intubación difícil y también es muy común en la cirugía cardíaca. Debido a su forma de presentación diferente, pues tienen unas propiedades diferentes, como por ejemplo la llegada más rápida a sangre arterial. En la clasificación de los anestésicos inhalatorios tenemos dos grupos principales. Por un lado, los gases, en los que encontramos el óxido nitroso y el xenón, y por otro lado, los líquidos volátiles halogenados, en los que encontramos los éteres, entre los que están el isoflorano, el sevoflorano y el desflorano, y los hidrocarburos, en el que tenemos el halotano. Empezamos con la farmacocinética. El concepto básico que debemos conocer es que el efecto final del anestésico inhalatorio depende de alcanzar una concentración determinada en el sistema nervioso central, en el cerebro, y que esta concentración del sistema nervioso central depende a su vez de la concentración alveolar. Por lo tanto, nuestra función como anestesistas es transportar el anestésico inhalado desde la máquina de anestesia hasta el cerebro del paciente. Para hacer ese transporte, el gas realiza un recorrido, realiza un viaje, y a lo largo de este viaje su concentración puede ir cambiando. Desde la máquina de anestesia pasa al circuito respiratorio y posteriormente es inhalado por el paciente. En esta inhalación podemos medir la fracción inspiratoria. Luego pasa a los alveolos, donde podemos medir la fracción alveolar. De los alveolos llega al cerebro a través de la sangre arterial y vuelve del cerebro a los alveolos a través de la sangre venosa. Ya en los alveolos se encuentra en equilibrio con el resto de gases que encontramos en estas zonas del pulmón. Empezamos hablando por los factores que modifican la concentración inspiratoria, que son fundamentalmente tres. Tenemos la velocidad de flujo de gas fresco, el volumen del sistema respiratorio y la absorción de la máquina o del circuito. Si lo pensamos un poco, podemos intuir que si introducimos un gas fresco a una alta velocidad en un circuito respiratorio pequeño, es decir, de bajo volumen, que encima absorba poco porcentaje del gas que nosotros estamos dando, pues conseguiremos que la concentración de gas inspirado por el paciente sea muy similar a la concentración de gas fresco que la máquina genera y por lo tanto tendremos una inducción y una recuperación más rápida. Continuamos hablando de los factores que modifican la concentración alveolar. También son tres, tenemos la captación, la ventilación y la concentración. La captación. ¿Qué es la captación? Lo que ocurre cuando el gas llega a los alveolos es que parte de este gas es absorbido, es captado por la sangre venosa del pulmón. Dicho esto, podemos intuir o podemos razonar que siempre la fracción inspiratoria va a ser un poco mayor que la fracción alveolar. Por lo tanto, si tenemos una alta captación, tendremos una menor concentración alveolar y de esta forma el sistema nervioso central tardará más tiempo en adquirir la concentración necesaria y tendremos una inducción más lenta. La captación depende de tres factores, que son la solubilidad del fármaco en la sangre, el flujo sanguíneo alveolar y el gradiente entre presión parcial del gas en el alveolo versus la sangre venosa. La solubilidad se mide con el coeficiente de partición, que compara la concentración de gas en dos fases. Esta comparación siempre la debemos hacer en fase estable. ¿Esto qué quiere decir? Que la debemos hacer en el momento en el que la presión parcial del gas es igual en las dos fases que vamos a comparar. La tabla de la izquierda, en la primera columna, tenemos los coeficientes de partición sangre-gas. Sabemos que
Un mayor coeficiente de partición sangre-gas implica una mayor solubilidad en sangre y por lo tanto un gas más soluble conlleva a una mayor captación. Y de esta manera tendremos un aumento de la fracción alveolar más lenta y una inducción más lenta. Nos fijamos en la primera columna de la tabla de la izquierda, vemos por ejemplo que el óxido nitroso tiene un coeficiente de partición bajo, es decir, es insoluble, y que el alotano tiene un coeficiente de partición mucho más alto, es decir, soluble. Este es el motivo por el que en la gráfica de la derecha vemos cómo el óxido nitroso alcanza rápidamente el equilibrio entre la fracción alveolar y la fracción inspiratoria, mientras que el alotano, al ser mucho más soluble, es mucho más captado y se queda mucho más por debajo. Pasamos a hablar de otro factor que afecta a la captación, que es el flujo sanguíneo alveolar. En el estado fisiológico, en los pacientes sanos, este flujo sanguíneo alveolar es similar o equivale al gasto cardíaco. Por lo tanto, a un mayor flujo, es decir, a un mayor gasto cardíaco, tendremos mayor captación y un aumento más lento de la fracción alveolar. Cuando estemos ante un paciente en situación de bajo gasto y además estemos usando anestésicos solubles, que son los sometidos a la captación, tenemos un aumento de riesgo de intoxicación por el fármaco que estemos usando. El último factor que afecta a la captación es el gradiente de presión parcial gas alveolar versus sangre venosa. Este gradiente es dependiente de la captación tisular. Necesitamos que la presión alveolar y tisular se igualen y sabemos ya que los menos solubles en sangre tienen más tendencia a quedarse en los tejidos. Los factores que modifican la captación tisular son la solubilidad tisular del compuesto, el flujo sanguíneo tisular y el gradiente de presión parcial gas arterial versus tisular. Dicho esto, se clasifican los órganos en varios grupos. Por un lado, tenemos el grupo de órganos muy vascularizados, aquellos que reciben la mayor cantidad de perfusión sanguínea y el mayor porcentaje de gasto cardíaco. En este grupo tenemos el corazón, las suprarrenales y el cerebro, entre otros. El cerebro, recordamos que es el órgano que nos interesa. En el extremo opuesto tenemos un grupo poco vascularizado, que son el hueso, los ligamentos y el pelo. Entre medias tenemos el grupo del músculo, en el que se incluye la piel, y el grupo grasa. En la gráfica de la derecha vemos cómo cuando abrimos el gas, el lugar donde primero se produce un aumento de la presión parcial, el lugar que primero alcanza la meseta y el lugar que cuando cerramos al gas primero cae, la presión parcial del gas, son los alveolos. Esto es lógico, ya que es donde estamos introduciendo el gas. Inmediatamente después a los alveolos tenemos el grupo de órganos muy vascularizados, entre los que encontramos el cerebro. Lleva una gráfica prácticamente igual a la del alveolo. Por otro lado, tenemos el grupo muscular y el grupo adiposo. A pesar de que el grupo muscular y el grupo adiposo tienen una perfusión muy similar, como vemos en la tercera línea de la tabla de la izquierda, el grupo muscular queda aventajado sobre el adiposo. ¿Y esto por qué es? Porque el grupo adiposo es mucho más grande y tiene una mayor solubilidad relativa. Esto lo que hace es que el gas tenga un mayor campo de distribución y tarde más en concentrarse y ascender. La ventilación es otro de los factores que afectan a la fracción alveolar. El concepto que debemos tener claro es que la ventilación, un aumento de la ventilación, puede contrarrestar el gas que perdemos por la captación. Por ejemplo, si tenemos 5 unidades de gas en el alveolo y con la captación perdemos 2, si nosotros aumentamos la ventilación y metemos 2 unidades más, pues al final seguirían quedando 5 unidades de gas. Esta aplicación es sobre todo útil en agentes solubles, ya que son los que están sometidos a la captación. Por otro lado, la concentración. Ya hemos repetido en varias ocasiones que el efecto farmacológico del gas depende de la concentración de este gas en el sistema nervioso central, que a su vez depende de la concentración de este gas en el alveolo. Por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho tener un buen manejo de las concentraciones de los gases. Tenemos varias herramientas para aumentar la concentración alveolar del gas. Estas herramientas son el efecto de concentración, el efecto del aumento del flujo de entrada y el efecto del segundo gas.
El efecto de concentración es el más intuitivo. Nos dice que si nosotros producimos o generamos un aumento de concentración de gas inspirada, pues habrá un aumento más rápido de la concentración del gas en el alveolo. El segundo efecto, el efecto del aumento del flujo de entrada, nos dice que la ventilación no solo reemplaza a la concentración que hemos perdido por la captación, sino que es sumatoria a la concentración de gas que no hemos perdido por la captación. Con el mismo ejemplo, si tenemos 5 unidades de gas en el alveolo y por la captación perdemos 2, pero nosotros a través de un aumento de la ventilación añadimos 3 unidades más, al final en el alveolo tendríamos 6 unidades. Y el efecto del segundo gas, que a nivel práctico es muy poco útil, pero sí que debemos conocerlo. Y nos dice que si introducimos dos gases, uno de los cuales es muy soluble y otro de los cuales es muy insoluble, la captación rápida del soluble producirá un aumento inmediato del insoluble. También debemos hablar un poquito de los factores que modifican la concentración arterial. En condiciones ideales, la concentración arterial alveolar serían iguales, pero en la realidad observamos que no es así. La concentración arterial siempre es un poco menor a la alveolar, por varios motivos. Porque el gas se mezcla con la sangre venosa, por el espacio muerto alveolar, por la distribución irregular del gas por el alveolo y por alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Estas alteraciones se producen, por ejemplo, en cardiopatías congénitas con cortocircuitos derecha-izquierda o cuando realizamos intubaciones bronquiales. ¿Qué ocurre? Se produce un aumento de la restricción, por lo tanto hay un descenso de flujo y la presión parcial arterial del gas se hace aún más baja y la presión parcial alveolar del gas se hace aún más alta. Y también debemos hablar un poquito de la eliminación. Debemos saber que la recuperación anestésica depende de la disminución de la concentración del gas en el sistema nervioso central, que el principal mecanismo de eliminación es la exhalación. También tenemos otros mecanismos como la biotransformación y la pérdida transcutánea, pero son de menor importancia. Otro concepto a saber es que la mayoría de los factores que aceleran la inducción también aceleran la eliminación, que la recuperación se inicia cuando la presión alveolar es menor a la presión de sangre venosa, entonces por gradiente el gas pasa de sangre al alveolo y nosotros lo exhalamos, y que cuando nosotros hemos cerrado el gas, los tejidos, el cerebro, durante un periodo de tiempo sigue captando gas. ¿Por qué? Porque sigue captando el gas que todavía queda dentro del cuerpo. El cerebro empezará a eliminar gas, su concentración empezará a bajar cuando la concentración de gas en el cerebro sea mayor al alveolar. Y de nuevo, por gradiente de presiones, pues pasará. Pasamos a la farmacodinámica. Lo primero que debemos saber es que todavía desconocemos cómo funciona cada fármaco individual. Existen múltiples hipótesis, muchísimas teorías y a día de hoy es una línea de investigación abierta. Lo que sí tenemos claro es que estos gases, es que estos fármacos inhalados se unen a diferentes canales iónicos y proteínas que acaban modificando la transmisión neuronal. Esto ocurre tanto a nivel sistema nervioso central como a nivel periférico. Es cierto que múltiples estudios sugieren que la exposición de estos gases en edades tempranas, en niños, pueden producir daño cognitivo precoz. También es una línea de investigación abierta, existen estudios que tienen resultados pero tienen poca evidencia y además es una investigación complicada, tanto por tema ético como por sesgos. Siempre, siempre, siempre debemos valorar el riesgo-beneficio. Por último, mencionar que también sabemos que estos fármacos pueden actuar como neurocardioprotectores versus las lesiones de isquemia y reperfusión a través de un preacondicionamiento anestésico o a través de aumento de sustancias antioxidantes. Pasamos a hablar de la concentración alveolar mínima, la CAM. ¿Qué es la CAM? Pues la CAM es la concentración alveolar que suprime o que inhibe el movimiento en el 50% de los pacientes ante un estímulo estandarizado. Esta CAM refleja la presión parcial cerebral, nos permite comparar la potencia entre distintos fármacos, sus valores son aproximadamente aditivos, se modifican por muchos factores que ahora comentaremos y también es necesario comentar otros dos tipos de CAM. Tenemos la CAM al 95%,
que es aquella que suprime la respuesta en el 95% de los pacientes, es igual a la CAM normal, por decirlo así, pero en vez del 50% en el 95%, y la CAM despierto, que es aquella que permite la recuperación del paciente cuando el mantenimiento anestésico se ha realizado solo con gases. En esta diapositiva tenemos las CAMs de los diferentes gases anestésicos que tenemos, es una tabla sacada del Morgan, y observamos que el óxido nitroso es el gas que más CAM tiene, y por eso es uno de los motivos por los que este gas no se utiliza prácticamente. En esta diapositiva tenemos un resumen de algunos de los factores que modifican la CAM. Empezamos por la edad. Se sabe que en los ancianos y en los neonatos, sobre todo si son prematuros, tenemos menor CAM y una mayor CAM en los niños. La temperatura, en casos de hipotermia, tendremos un descenso de la CAM y en casos de hipertermia un aumento. En cuanto al alcohol, una intoxicación aguda nos produce un descenso de la CAM, mientras que un alcoholismo crónico nos produce un aumento de la CAM. La anemia también reduce la CAM, el embarazo también reduce la CAM. La CAM tras el embarazo se normaliza a las 72 horas posparto. Los fármacos, por resumirlo, todos los fármacos que utilizamos en el quirófano reducen la CAM, excepto estimulantes como la cocaína, la efedrina o el consumo de anfetaminas de manera aguda. La anatremia, en casos de hiponatremia tendremos menor CAM, en casos de hipernatremia mayor CAM. En cuanto a las hormonas tiroideas, existe bastante debate en si modifican la CAM o no. Nosotros en este caso vamos a dar por válido que en casos de hipotiroidismo se produce una reducción de CAM y en casos de hipertiroidismo se produce un aumento. Y también debemos saber que ni el sexo ni la duración de la anestesia modifican la CAM de manera significativa. Volvemos a la clasificación de los gases porque a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las características de cada uno de los gases. Vamos a empezar por el halotano, que era un hidrocarburo, y vamos a ir hablando de los efectos que tienen en cada grupo de órganos, en cada sistema. A nivel cardiovascular, produce una depresión miocárdica junto a un descenso de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y también un descenso de los requerimientos de oxígeno por parte del corazón. Interacciona con la adrenalina, produciendo un aumento de riesgo de arritmia y por lo tanto se recomienda evitar dosis de adrenalina cuando estemos usando el halotano mayores a 1,5 microgramos kilo. A nivel respiratorio nos produce una taquipnea superficial sin descenso del volumen corriente y reduce la respuesta a la hipercapnia y a la hipoxia. También es un broncodilatador y por lo tanto tiene capacidad para revertir el broncoespasmo. A nivel del sistema nervioso central produce un aumento del flujo y por lo tanto un aumento de la presión intracraneal. Para prevenir esto podríamos realizar una hiperventilación precoz profiláctica. Con precoz queremos decir antes de administrar el fármaco. A nivel neuromuscular, produce una relajación del músculo liso y tenemos riesgo de hipertermia maligna. También produce un descenso del flujo sanguíneo renal, lo que nos lleva a una menor diuresis. Podemos realizar una hidratación preoperatoria profiláctica. A nivel hepático, también produce un descenso del flujo sanguíneo y debemos conocer que es el fármaco anestésico inhalado que mayor metabolismo hepático tiene. Por ello, en un porcentaje pequeño de pacientes se produce lo que conocemos como hepatitis por halotano. A través de un posible mecanismo inmunitario se produce una necrosis centrolobular. Debemos tener en cuenta que este fenómeno no tiene por qué aparecer en quirófano, puede aparecer de manera diferida. Para evitarlo, lo que hacemos es no usar halotano en pacientes que ya hayan tenido una hepatitis por halotano y también lo intentamos evitar en aquellos pacientes con antecedentes familiares por esta hepatitis o aquellos que hayan sido expuestos durante mucho tiempo o en muchas ocasiones a este fármaco. Pasamos ya a los éteres. Al isoflurano es un anestésico volátil, no inflamable, con olor. A nivel cardiovascular produce una leve depresión del ventrículo izquierdo y un aumento de la frecuencia cardíaca. Como disminuye uno y aumenta otro, pues el gasto cardíaco se mantiene. También produce una vasodilatación coronaria, lo que nos puede llevar a un secuestro coronario, sobre todo mal tolerado en casos de pacientes con hipovolemia grave. A este fenómeno de secuestro coronario se le ha llamado tradicionalmente como síndrome de Robin Hood.
A nivel respiratorio tenemos una taquipnea leve y también es broncodilatador, y a nivel cerebral, si lo introducimos a una CAM, nos produce un aumento del flujo sanguíneo del sistema nervioso central con un aumento de la presión intracraneal, y si lo introducimos a dos CAMs podemos tener silencio eléctrico en el electroencefalograma. A nivel neuromuscular, produce una relajación del músculo esquelético con riesgo de hipertermia maligna. A nivel renal y hepático, un descenso del flujo, aunque no suele producir daño. Y en este caso sí que podemos introducir la adrenalina hasta 4,5 microgramos kilo de manera segura y potencia los efectos de los bloqueos neuromusculares no despolarizantes. El desflorano se dice que es un gas de duración ultracorta, ya que tiene una inducción y recuperación rápidas debido a la baja solubilidad de este gas en sangre y tejidos. Es una potencia moderada, tiene un metabolismo mínimo del ser humano y se degrada hasta monóxido de carbono. ¿Esto qué nos puede producir? Pues puede producir una intoxicación en el paciente por monóxido de carbono. Podríamos diagnosticarlo a través de una gasometría donde viéramos una alta carboxihemoglobina o que viéramos una oximetría baja. También podemos administrarlo con adrenalina hasta 4,5 microgramos kilo y también potencia los efectos de los bloqueos. A nivel cardiovascular, el gasto cardíaco se mantiene debido a un aumento de la frecuencia cardíaca a pesar de un descenso de la tensión arterial. Este gas se evita para inducción porque los rápidos aumentos de concentración producen una descarga catecolamínerica que nos lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Esto es especialmente mal tolerado en pacientes con enfermedad cardiovascular. A nivel respiratorio, taquipnea con descenso del volumen corriente e irritación de las vías aéreas superiores. Esta irritación nos puede llevar desde la salivación hasta el laringoespasmo. A nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la presión intracraneal. Y en el electroencefalograma, al principio podemos encontrar un aumento de la frecuencia que se va lentificando según avanza la anestesia. A nivel neuromuscular, al igual que los anteriores, relajación muscular, hipertermia maligna o riesgo de hipertermia maligna, y a nivel renal y hepático, disminución del flujo sanguíneo. Pasamos al último éter, el sevoflorano, que produce un descenso de la tensión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca, pero en este caso es menos marcado, por lo tanto sí que podemos tener un gasto cardíaco disminuido. También tenemos riesgo de prolongación de QT. A nivel respiratorio, deprime la respiración y revierte el broncoespasmo, y tiene un rápido aumento de la concentración alveolar. Por eso, este gas es buena opción para la inducción. A nivel neurológico, una vez más, se aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. A nivel neuromuscular, al igual que los anteriores mencionados, tiene relajación muscular y riesgo de hipertermia maligna. También disminuye el flujo renal, y una cosa que debemos recordar es que este gas se metaboliza a un compuesto que llamamos compuesto A. Este compuesto es nefrotóxico, pero clínicamente irrelevante, lo que nos permite utilizarlo en pacientes con enfermedad renal. A nivel hepático, produce por un lado una disminución del flujo sanguíneo de la vena porta, pero un aumento de la arteria hepática. Por lo tanto, el flujo hepático se queda prácticamente igual. También tiene cierto metabolismo hepático que es inducible con fenobarbital o etanol. También se degrada hasta monóxido de carbono, por lo tanto también tenemos riesgo de intoxicación, y también potencia los bloqueos neuromusculares no despolarizantes. Pasamos ya al óxido nitroso. Debemos conocer que es un gas incoloro, inoloro, no es explosivo ni inflamable, pero sí que tiene capacidad de mantener la combustión. A temperatura ambiente, a presión ambiente, se encuentra en estado de gas, es barato, actúa como antagonista del receptor NMDA, es contaminante y no lo utilizamos por poca utilidad, no lo utilizamos por sus riesgos y por su elevada CAM, o no lo utilizamos prácticamente. A nivel cardiovascular debemos diferenciar in vitro o in vivo. In vitro se produce una depresión de la contractilidad miocárdica, mientras que en vivo tenemos un mantenimiento de la tensión arterial, del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca por la estimulación de catecolaminas. A nivel respiratorio, taquipnea, reducción del volumen corriente y reducción de la respuesta frente a la hipoxia y la hipercapnia. A nivel neurológico, aumento de la presión intracraneal por aumento del flujo sanguíneo cerebral.
A nivel neuromuscular, importante recordar que es el único gas anestésico que no tiene riesgo de hipertermia maligna, tampoco tiene riesgo de relajación muscular significativa. De hecho, si nos introdujéramos en una cámara hiperbárica con una alta concentración de óxido de nitrógeno, podríamos alcanzar una rigidez muscular. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal y a nivel hepático, disminuye el flujo sanguíneo hepático y tiene riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. La eliminación es principalmente respiratoria. También es importante recordar que tiene una interacción con las enzimas dependientes de la vitamina B12. Esto puede llevar a que el paciente desarrolle una anemia megaloblástica y o alteraciones neurológicas a nivel periférico. También el óxido nitroso, digamos que tiene tendencia a desplazarse hacia zonas donde hay gas. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con neumotoras, en pacientes con embolias venosas o neumoencéfalos. Y ya, para acabar, hablamos del xenón, que es un gas noble, que ser un gas noble implica que no necesita establecer enlaces con ningún otro elemento para encontrarse estable, se encuentra solito en la naturaleza. Tiene un efecto rápido, también al igual que el óxido nitroso actúa inhibiendo los receptores de NMDA, no contamina y tiene escaso efecto sobre los sistemas cardiovascular, hepático y renal. Incluso ha demostrado ser protector contra la isquemia neuronal. Pero su elevado coste hace que tampoco sea uno de los gases más usados, todo lo contrario. Y nada, hasta aquí esta sesión y nada, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y hasta otra.